Si pudieron ver ahí, hoy vamos a estar hablando a donde yo voy, ustedes no pueden ir, dice Jesús. También la verdad los hará libres, esos son los subtemas del capítulo. Ustedes son de su padre el diablo, así está escrito en la palabra, y la preexistencia de Dios. Entonces vamos a continuar acá y voy a buscar la palabra de Dios, si la pueden buscar. Vamos a buscar Juan 8, creo que es verso 21, empezamos en el 21. Y vamos a leer primero el subtema y luego de ahí, de esa manera. Recuerda que un estudio bíblico necesita tener su Biblia. Usted puede escuchar si quiere solamente, no hay ningún problema. Pero lo ideal es que tenga su Biblia para hacer el estudio bíblico, ¿no? La puede tener en su teléfono, en su tableta, la puede tener en diferentes lugares, pero la idea es tener la palabra de Dios. Ok. Vamos a buscar Juan 8 y si tienen su té o café, se dan un poco ahí. Voy a leer Juan 8, 21, del 21 al 30. ¿Ok? Y dice así: otra vez les dijo Jesús, Juan 8, 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy. Y estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, si quieren buscarla para que leamos todo lo mismo. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me van a buscar, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. El 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Interesante, ¿verdad? El 24. Por eso yo les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto yo le hablo al mundo. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. 27, Juan 8, 27, 28. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago lo que le agrada a él. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Vamos a dejarlo ahí en esta parte, en esta sección. ¿Qué está sucediendo aquí? Recuerda que llevamos hablando de la palabra de Dios y esa es una de las cosas que hacemos, que no la estamos haciendo muy apresurado para que podamos explicarlo, para que podamos hacer preguntas y para que podamos entender. Recuerda, no, cuando estudiamos la palabra vamos a pensar en el contexto en donde estaba Jesús. Vamos a pensar en su medio ambiente, en las características de donde él estaba, caminando con la gente que él estaba. No habían recursos, tal vez no había tecnología, no había esto y lo otro. Además de eso, ¿qué había? Había una religiosidad enorme. Había una mentalidad de religión en donde estas personas judías, ellos no podían salir de esta mentalidad. Eso nos pasa a nosotros algunas veces hoy. Algunas veces nosotros vamos a la iglesia solamente por costumbre, porque pues tenemos que ir. Y ya claro, cuando estamos ahí, pues recibimos, pero no sucede, nos tiende a suceder. Somos humanos y nos sucede. Y estas personas, yo no dudo que había muchos de ellos que realmente querían aprender de Jesús, querían aprender y tenían curiosidad. De hecho, ahí vemos en el capítulo, en el versículo 30, dice, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. O sea que muchos creyeron en él. Pero vamos a hablar de algunos de los, les voy a poner eso ahí para que por si lo pueden ver poco a poco. Pero dice, yo me voy, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Jesús sabía que él iba al cielo. Cuando él dice, me voy arriba, a lo de arriba, él está hablando del cielo. Debido al oído que ellos sentirían contra él, Jesús podía decir que sus acusadores no irían al cielo. A donde él iba, ellos no podían seguir. O sea, ¿qué quiere decir? Tú no crees en mí, y porque tú no crees en mí, pues tú no puedes ir a donde yo voy, que es con mi Padre. Hemos dado clases de la Trinidad en el discipulado. Aquí estuvimos un miércoles o dos hablando de la Trinidad. Cuando Jesús está hablando del Padre, recuerda, está hablando de Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el mismo Dios, un solo Dios que subsiste en tres personas. Y cuando hablamos de personas,
No quiero que piensen en cuerpo físico. Solamente el Hijo, el segundo en la Trinidad, tenían cuerpo físico. Los demás es atributos personales. Por eso dice personas, personales. ¿Y qué es un atributo personal? Comunicación. Nosotros hablamos. Cuando nosotros hablamos, quiere decir que tenemos un atributo personal. Nosotros nos comunicamos, nosotros sentimos, el Espíritu Santo se duele cuando no le hacemos caso. Entonces, eso es lo que está hablando ahí. Continuamos el segundo punto. Si seguimos a Jesús en la tierra, lo seguiremos en el cielo. Si no mostramos ningún deseo para seguirle en la tierra, ¿qué nos hace pensar que vamos para el cielo con él? Es imposible, no hay manera, porque Jesús vino para dar vida y darle vida a aquellos que creen en él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tienes que llevar una vida perfecta? No, de ninguna manera. Cometemos errores, cometemos pecados, pero estamos todos los días ahí creyendo y hemos creído. ¿Acaso se matará a sí mismo? Algunos de los fariseos se preguntaron eso. ¿Dónde lo dice? El 25, levantado, entonces, ¿tú quién eres? ¿Acaso? En el 22 dice, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde voy? ¿De qué está hablando este hombre? Este es otro insulto en contra de Jesús. Esta gente se pasaban insultando constantemente a Jesús. En las enseñanzas judías, los niveles más profundos del Hades, o el Hades es otra palabra para infierno o separación, el Hades. Entonces los niveles más profundos del Hades eran para aquellos que cometían suicidio. Entonces esta gente estaban haciendo eso. Entonces aquí los fariseos están tratando de cambiar las palabras de Jesús, implicando que él cometerá suicidio y por tanto será condenado. O sea, este hombre no es Dios, porque este hombre está hablando de muerte, de vida. Este hombre va a terminar matándose. Este hombre no puede ser Dios. Estaban poniendo palabras en su boca para condenarlo y además de eso como que insultarlo. Asumiendo, sí. Exacto, sí. Porque él está diciendo, cuando no tenga vida, me voy para el cielo. Bueno, ¿dónde lo dice la Biblia? No estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo es, no es de Dios, definitivamente no es de Dios. Pero lo que pasa es, por ejemplo, yo no creo que, obviamente, la Biblia nos habla, nuestra vida no es nuestra vida. Nosotros no podemos quitarnos nuestra propia vida. Pero ¿qué sucede? Si nosotros creemos en Dios y no le ponemos límite a Dios, ¿qué sucede de una persona, por ejemplo, que se tiró la soga al cuello? Un ejemplo. Y tuvo 30 segundos para arrepentirse, pero no le dio tiempo de quitarse la vida. ¿Lo perdona Dios, Jesús, en su misericordia? No sabemos. Entonces no le podemos poner límite a Dios. Sí, el suicidio es algo que la Biblia nos habla de que nuestra vida... A él está dando como burla. Exacto, y también está mencionando que en los niveles más profundos del Hades, en el estudio de judío. Sí. Déjalo prendido ahí, sí. También ahí está diciendo también en los estudios religiosos judíos. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley, pero la ley cambia cuando él llega. ¿Ok? Entonces... Ajá. Ok, lo hemos escuchado, pero ¿dónde lo dice la palabra? La cosa. Hay que buscarlo, perdón. Todo tiene que pasar por el filtro de la palabra. Si en la palabra existe en su original un lugar que dice todo aquel que se quite la vida va directamente para el infierno o para el Hades, pues entonces decimos, la palabra dice, pero la palabra dice que no somos dueños de nuestra vida y es pecado hacer eso, pero nosotros vivimos en pecado. Entonces, y esto me lo dijo un profesor de teología. Él me dice, ok, no debes quitarte la vida y todo. Yo creo que obviamente está bien. Yo lo que estoy diciendo es, yo lo que digo, mi argumento personal, yo lo que digo es, en su misericordia, Jesús, Dios, nos ama tanto a nosotros que yo no dudo que en su misericordia, si una persona que ha cometido un error de esa manera y tiene un segundo de arrepentimiento y le dio tiempo, que lo puede perdonar. Eso es lo que yo pienso. Si brinca de un tercer piso para matarse y tiene medio segundo para arrepentirse, Señor, ¿qué hizo? El Señor no lo perdona. Si se arrepintió, lo va a perdonar.
Entonces, claro, la consecuencia pues es muerte física, pero ¿cuánto tiempo tuvo el ladrón bueno para arrepentirse? No sabemos, pero no tuvo mucho tiempo. No tuvo horas, días. Sin duda no tuvo días. Tuvo tal vez una hora, unos minutitos. Entonces, yo lo que digo es, no le podemos poner límite a Dios en su gran amor por nosotros. O sea, ese tuvo tiempo de arrepentirse. No sé, yo quisiera pensar que sí. El amor de Dios para nosotros es tan y tan grande que yo creo que tenemos pues la oportunidad. Porque hay gente que vemos, por ejemplo, y no, yo sé que nos salimos un poquito de tema, pero es interesante y es bíblico también lo que estamos hablando. Pero hay personas que viven toda su vida sirviéndole al Señor, ¿verdad? Y le sirven fielmente, hacen su trabajo y todo. Ponle que tuvieran un tiempo de ataque del enemigo, que lo tenemos todos, un segundo, un momento, y cometen un error de esa manera. Y en su momento, si tuvieron algún segundo para arrepentirse, ¿no los perdona el Señor? Yo creo que sí. Él es tan misericordioso. Yo no me atrevo a decir que no. Yo nunca me voy a atrever a decir, Dios no hace esto. Eso no lo sabemos. Con eso, Deuteronomio 29:29. Pues no sabemos. Porque pudo haber vivido una vida como santo, pero ser un pecador peor y no sabemos. Entonces decimos, ese va para el cielo. Pues ojalá y quiera Dios, sí, pensamos que sí, quisiéramos que sí, pero eso solamente lo sabe el Señor. Cómo estaba su corazón, cómo estaba su arrepentimiento y todo. Entonces, si me han dicho eso, y las personas que mueren borrachos, van directo para el infierno, es que yo no me atrevo a decir quién va o no va para el infierno. Porque yo no sé cuál fue su relación con el Señor en ese último segundo de su vida. Yo no me atrevo a condenar a nadie para el infierno. El peor de los peores, yo no me atrevo a condenarlo porque yo no sé lo que él hizo en ese segundo, en ese último segundo de su vida. Si se arrepintió, Dios lo perdonó. Ahí no hay de otra. Puede estar 99 años con 11 meses haciendo lo malo. Y ese segundo, si reconoce que el Hijo de Dios y el Hijo hizo ese sacrificio en la cruz, y que su sangre, ese es el amor de Dios, y que su sangre lo ha perdonado y lo reconoce, es salvo. Esa es la que hay. Tremendo, ¿no? Vamos a continuar acá. Saludos y bendiciones a los que se conectan. Estamos haciendo nuestro estudio ya. Bueno, no importa, no te preocupes. Es parte de... Estamos acá, seguimos acá. Les puse esta pantalla aquí por si acaso para que se pueda ver un poco. Ok, dice... Arriba, ¿cómo lo tengo acá? ¿Dónde estoy? Si no crees, ¿cuál es este? Los humanos, acá. Ok, así ahí. Si no crees que yo soy, ya leímos esto acá, si no crees que yo soy, en vuestro pecado vas a morir. Los humanos nacemos en pecado. Salmo 51:5, David está hablando que fuimos todos creados en pecado, dice él. ¿Por qué? Por la naturaleza caída de David. Y si nos aferramos a ese pecado y no lidiamos con, esto es lo que está hablando Jesús aquí, y si no lidiamos con él, vamos a morir en nuestros propios pecados. ¿Y qué? ¿Muerte física? No, muerte espiritual, separación. Si nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado y no damos pasos para arreglar ese pecado, morimos en nuestro pecado espiritualmente. Y esa es la separación del Señor. Una persona que está muerta espiritualmente no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿quién es ese? No lo sé. No lo sabemos, no podemos juzgar. No podemos decir ese pastor va para el cielo y no podemos decir ese abusador va para el infierno. Pero si lidiamos con nuestros pecados, ahora, de este lado de la muerte, y está hablando de muerte porque somos seres que nacimos con esa muerte, al confiar en quién es Jesús y lo que hizo para salvarnos, podemos evitar morir en nuestros pecados. Si lo confiesa, si lo acepta, el último segundo de su vida va a recibir la vida eterna. ¿Es injusto? No, no es injusto, porque hay alguien que pagó ese precio. Es para todos. Y el sacrificio no lo hicimos nosotros. ¿Sabes? Yo no puedo decir que es injusto cuando yo no soy el que estoy pagando por ese pecado. Eso fue otro que pagó. Más bien yo le doy gracias a él que soy partícipe de eso. Si no crees que yo soy, en vuestros pecados vas a morir. Jesús les llamó a creer que yo soy Él. Él es el único, el más importante. Yo soy el gran yo soy. Y se refiere a la deidad. Y los fariseos iban a ser salvos antes de creer en esto. Ellos tenían que creer en el Hijo, que era el hombre que estaba al frente de él. ¿Tú quién eres?, le preguntaron.
¿Y tú quién eres? ¿Dónde estás aquí? Recuerda que estamos haciendo el estudio de Juan 8 del 21 al 29. Y mira en lo que dice el verso 25. Ellos le dijeron, ¿y tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, soy lo que desde el principio les he dicho. Esta pregunta de los fariseos fue hecha como con una combinación de... Ellos no creían en el Hijo. Ellos dudaron siempre, por eso lo crucificaron. Solamente fue un selecto grupo que creyó en eso. Y creyeron, pero no fue que creyeron a nivel de que iban a dar su vida, porque se les fue pedida su vida al final y no la quisieron dar. Creyeron, pero pues fue condicional. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Es fácil decir, yo siempre hago la voluntad del Padre cuando son batiendo puntos teológicos, pero cuando son cosas que son de vida o muerte, o que te van a lastimar, o son la voluntad del Padre. Ahí no, ¿verdad? Ok. Vamos a continuar acá. Eso es lo que hicimos hasta el verso 30. Vamos a seguir leyendo Juan 8 del 31 al 38. Juan 8 del 31 al 38 y el subtema es la verdad te hará libre. ¿Han escuchado eso, verdad? La verdad te hará libre, la verdad te hará libre. Esto es cierto. La verdad nos va a hacer libre. ¿Ustedes no les ha pasado que de repente viven de una manera sin el Señor en la iglesia, afuera de la iglesia y todo? Y cuando de repente comienzan, no la iglesia, cuando empiezan a buscar de Dios, empiezan a leer la Biblia, como que se sienten diferentes, como que esa verdad en la vida de uno, como que wow, yo soy perdonado, yo soy bendecido, yo tengo oportunidades, yo tengo vida, como que esa verdad los hace libres, les trae una felicidad diferente, ¿verdad? Vamos a leer. Juan 8 del 31 al 38. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué interesante es un pueblo que ha sido esclavo toda su vida. Linaje de Abraham somos, 33, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres si no somos esclavos? El 34 dice, Jesús le respondió: de cierto te digo. Y cuando Jesús dice de cierto te digo, está diciendo como que es importante esta parte. 34. De cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Qué punto tan bueno. Es esclavo del pecado. Y el 35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Qué cosa tan interesante. Nuevamente ellos están pendientes a los aspectos físicos que podemos ver. Jesús le está diciendo, son esclavos. Y él dice, nosotros no somos esclavos, somos libres. Y él dice, son esclavos al pecado. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué usted dice? ¿Qué es una esclavitud? Algo impuesto de lo que no puede salirse. Si pensamos a la esclavitud de los negros africanos, por ejemplo, de acá de los Estados Unidos, la esclavitud. ¿Qué es esa esclavitud? Dominio, no tenían dominio propio, no podían decidir, no los dejaban aprender a leer y a escribir. Pero mira qué interesante. Ajá. O sea, lo estoy relacionando cuando tú eres esclavo de tus pecados. Como un ejemplo, estoy haciendo algo. Estoy aquí, estoy buscando la palabra, me siento bien, pero el martes o el miércoles vuelvo y estoy bebiendo alcohol, ¿sabes? Estoy
cierta manera estoy pecando. Esclavo del pecado. Porque no quiero seguir los mandatos de Dios. Pero no puede salir. Pero el pecado me está dominando. Es como usted dice, una imposición que no se puede dejar. Eso es lo que está diciendo Jesús en el 35, Juan 8, 35. De cierto te digo, cuando te dice de cierto, dice, esto es importante. De cierto te digo que todo aquel que hace pecado es esclavo de ese pecado. Y esa esclavitud es algo de lo que no podemos salir. Nos tiene aguantado ahí. Ahí cuando dice, si no puedes lidiar con tus pecados, ¿no? Sí. Si no puedes lidiar con los pecados. Entonces, ahí tengo el comentario. Si ustedes permanecen, ¿seréis verdaderamente mis discípulos? A Jesús no le interesaba ganar un debate con estos interrogadores. ¿Sabe? Él no estaba buscando debatir, pelear, defender. Él les quería traer a la salvación. ¿Sabe? Él quería que esos fariseos se salvaran también. Él quería que todos ellos fueran salvos. Él sabe lo que Él es. Jesús, hemos aprendido uno de los atributos de Dios, inmutable. Él no cambia. ¿Cuál es el otro? Omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escucha, todo. Entonces Jesús sabe ya cómo está el corazón de ellos. Él quiere traer salvación. Él no quiere traer argumento. Si vamos a ser discípulos de Jesús, debemos permanecer en su palabra. No hay otra manera para ser seguidor de Jesús, que es el verbo que dice Juan 1:1. Él fue el verbo y el verbo se hizo. ¿Verdad? El verbo palabra hecho carne es permanecer, vivir, es decir, hacer tu casa en su palabra. La palabra de Dios nos trae libertad de ese pecado, nos trae libertad de esa esclavitud. Es la palabra de Dios, es esta palabra. Por eso sacamos tiempo para estudiarla, para leerla, para meditar en ella. No hay nada como la verdad que podamos tener en Jesús. Ningún dinero puede comprarla. Ningún estatus puede obtenerla. Ninguna obra puede ganarla y nadie puede igualarla. ¿A ustedes les ha pasado que tal vez no estoy hablando de millones de dólares, pero que tal vez ganaban un poco más en un trabajo, tal vez recibieron una cantidad de dinero y como que ese dinero, la felicidad que trae es bien pasajera, bien de momento? Hemos hablado tener un trabajo muy bueno y todo, pero no hay calidad de vida. Recibiste una herencia o algo, te la gastaste y te quedaste igual o peor, perdiste la mitad. Jesús lo que está diciendo cuando está en el 38, yo hablo lo que he visto al Padre y ustedes hacen lo que han oído de vuestro. ¿Sabe? Él está diciendo, yo he visto lo que es la verdad, yo he visto lo que es lo eterno. Ustedes están pendientes a las cosas de aquí, terrenales. Ustedes están pendientes a las cosas que lo mantienen esclavo. Y yo lo que quiero es libertarlo de esa esclavitud. Que no hay dinero, no hay conocimiento, no hay nada que nos pueda llevar a eso, solamente el Hijo. Eso fue lo que a mí perdonando que lo interrumpa. Sí, dígame. Que le doy muchas gracias a Dios, porque tomé una decisión de dejar mi trabajo por tener mejor calidad de vida. Pero fue una decisión que la tomé con el corazón. Obviamente ganándome casi $25 la hora, pues fue una decisión difícil de tomar. Pero la tomé en base a que yo no tenía tiempo para nada. Y el tiempo, porque fue en el tiempo, como siempre he dicho, el tiempo de Dios. El haber dejado ese trabajo de $25 la hora, saqué mucho tiempo, que sí pasaron unos cuantos años, pero pude llegar aquí. Amén. Pude seguir haciendo mi deporte, conseguí un trabajo que me llena de satisfacción. Calidad de vida. Que disfruto mi trabajo, que hago comunidad. Y con el tiempo me di cuenta que fue la mejor decisión, aunque esté ganando menos dinero, pero que esté ganando. Y claro, y no estamos diciendo que siempre es fácil, color de rosa, hay sacrificios, pero es que hay sacrificios ganando uno mucho, poco, ¿sabes? Eso no es, pero la calidad de vida, y a lo mejor el Señor, y a lo mejor este año es el año que el Señor le trae una pareja. Y eso es otro tema. Eso es otro tema. Vamos a continuar ahí. Todo aquel que hace pecado, déjenme ponerlo aquí para que puedan ver si es que quieren verlo. Todo aquel que hace pecado es esclavo. Pecado en este pasaje está un tiempo que indica acción continua y habitual. Ya hablamos de eso, una acción de la que no podemos salir.
Yo he visto, abajo dice, el tercer punto, yo hablo de lo que he visto acerca del Padre. Jesús les recuerda que lo que Él hace es consistente con su Padre. Si nosotros no conocemos lo que es la Trinidad, esto no nos va a hacer sentido. No nos hace sentido, por eso es que aprendemos. Entonces uno dice, pero ¿quién es el Padre? Entonces ahí es donde pensamos, pues son tres dioses. Pero como hemos estudiado de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, ¿y cómo lo sabemos? Hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a crearle esto, que se haga la luz, dijo Elohim, que es Dios. ¿Ok? La consistencia del Padre y que ellos hacen es consistente con su Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído. Pero, ¿quién es su Padre? Jesús les explica más adelante. Entonces ya nosotros obviamente hemos aprendido lo que es la Trinidad y lo entendemos de mejor manera, aunque entendemos que no lo vamos a lograr poder entender todo en nuestra mente humana finita. Pero lo vamos aclarando y hace más sentido, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo aquí desde el 39. Vamos a buscar, si pueden buscar ahí, Juan 8, 31. 39. Déjame ver. 39 a el 47. 39 al 47. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Mira, a esta gente le mencionaron a Abraham. Y eso es como mencionarle algo muy sagrado a ellos. Se ofendieron. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que les ha hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Pero mira qué interesante que la palabra padre ahí es P minúscula. Porque no está hablando de Dios, no está hablando del Padre Trino exactamente. ¿Dónde estoy? En el 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Vamos a continuar aquí y hablamos de la explicación ahora. Jesús está argumentando con los fariseos. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. La palabra lo dice ahí claro. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es el padre de la mentira. 45. Y a mí, porque yo le digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no los hay en ustedes, porque no sois de Dios. ¿Qué usted cree, señor Guillermo? Estamos hablando ahorita que la gente cree más en cosas que no son de Dios. Pero ahí ellos están, ¿cómo le digo? Ellos están entendiendo que cuando él dice el Padre, ellos entienden que están hablando de Abraham. Porque ellos dicen, mi padre es Abraham, no. Cuando Jesús se refiere a Dios, a su Padre, a Dios Padre. Exactamente. Y ellos no lo entienden así. No lo están entendiendo. No dicen, no es Abraham. Abraham no es el Padre. No es Abraham, no es Moisés, no es Job, no es nadie de esto. Y ustedes le están creyendo a Satanás. Eso, estamos hablando usted y ahorita. De que la gente cree en lo que le está hablando del muñequito. Ajá. Exacto. Qué difícil es. Sí, no, y a la que ustedes trae la cuestión de Dios en cualquier cosa. Mira, vamos a hacer un huerto, que si esto, qué chévere, es la iglesia. No, vaya, yo no voy. Eso no tiene nada que... No le mencione esto. Ok. Una vez más, ellos intentan insultar el linaje de Jesús. La implicación es, nosotros no hemos nacido de fornicación, pero tú, Jesús, quién sabe, tal vez sí. ¿Sabes? Tú naciste de fornicación. ¿Por qué están diciendo eso? Porque no conocen al Padre. Entonces piensa... Pero vaya más allá, bien sencillo. Porque José y María no hay muestra de que ellos estaban casados legalmente.
Entonces ellos están tratando de insultar a Jesús, están tratando de hacerlo sentir mal para que él caiga en pecado o en tentación y los maldiga. ¿Sabes? Ellos tienen un plan desde siempre. Ellos piensan que María le fue infiel a José. Ellos piensan algo, sí, ellos dicen, pero... Dice, exacto, sí, sí. Cuando habla mentira, de sí mismo habla. Jesús nos da revelación del carácter de Satanás. Aquí también nosotros podemos entender parte de las cosas que sabemos hoy día es porque Jesús también les dijo, Satanás es el padre de la mentira. La mentira es parte de su naturaleza y el engañador más peligroso de todos. El engañador que es engañado él mismo se ha creído su propia mentira, Satanás. Ok, entonces la pregunta que le hago, perdonando que te interrumpa. Ajá. Satanás es el padre de la mentira. Entonces, a las personas que son mentirosas, ¿cómo las podemos catalogar? Lamentablemente, pues son hijos de la mentira. Son hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. Lamentablemente. Y es que no hay otra manera de decirlo. Si estamos continuamente... Ahora, podemos tener un momento de decir mentira, nos damos cuenta de nuestro pecado, nos arrepentimos, vamos del Señor, pero una persona que está constantemente viviendo en la mentira, mintiendo y mintiendo y mintiendo, pues ahí el Señor dice que es hijo de Satanás. El mentiroso tiene que tener una mente súper amplia para acordarse de la embuste que hay. Imagínese eso. Pero no quiere decir esto que una persona que de repente dice una mentira, llegaste tarde, ¿por qué? Porque el carro no me prendió y fue porque durmió. Viviendo en esa mentira, señalan gente, lastiman gente, pues esa gente son hijos de Satanás porque viven en la mentira y matan gente, lastiman gente, roban recursos. Ok, cuando, acá lo ponemos, seguimos acá. Vamos a ver. Jesús nos da revelación del carácter de Satanás. Una vez más, Jesús da a sus enemigos, quienes lo odian tanto, que quieren matarlo, una oportunidad para adjudicarle algún pecado, pero no pueden. Esto es otro testimonio impresionante de la vida sin pecado de Jesús. Él vivió sin pecado y él no permitió que estas personas le hicieran ese daño. Pero él lo está diciendo muy claro y a veces yo lo entiendo, a veces no nos gusta escuchar la palabra Satanás y no le estamos dando gloria a Satanás ni nada, pero Jesús lo menciona y dice Satanás es el padre de la mentira. ¿Qué quiere decir eso? Que toda mentira viene no de Dios, viene del padre de la mentira. De eso no hay otra. Entonces, las mentiras que nos vienen, que continuamos, hay que batallarlas en el Señor. Vamos a continuar leyendo. Ya con esta parte vamos a terminar. Y vamos a leer de Juan 8, 48 al 59. Y ya con esto terminamos la parte de hoy. 48 al 59. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes, yo honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi propia gloria. Hay quienes la buscan y juzgan. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Otra vez, otro. De cierto, y otra vez a traer un concepto que ellos no iban a entender. Ellos no van a entender esto. Ellos están pensando en la muerte física, en el cuerpo físico. El 52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tú realmente sí tienes demonios. Abraham, que es nuestro padre, ¿verdad? Dicen ellos, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acá mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace eso a ti mismo? 54. Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís es que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como ustedes. Es que se lo decía así claramente como es. Ay, Dios mío. Sería mentiroso como ustedes, pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham es padre de ustedes. El padre de ustedes se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Recuerda, ellos están pensando en estos
Ellos no les ha caído el 20 de que esto va más allá de lo físico, esto es espiritual. 58. Jesús le dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Tomaron piedras para matarlo, pero no es su tiempo, él se al que hacer ver a que él se vea mal y que no crean en él. Por lo tanto, ellos lanzan su última descarga. Tú eres samaritano, que era una raza muy despreciada, muy odiada. Y tú tienes demonios, ¿sabes? Poseído por un demonio. Si una persona, aunque no tuviera ningún demonio, si una persona era catalogada como una persona, lo mataban. ¿Ah? Están tratando de condenarlo a hacer cualquier cosa para matar. A ver si él comete un errorcito aquí y allá, pero es que él es Dios, él no va a cometer ese error. Pero ellos le están haciendo ver las cosas por las cuales te pueden apedrear y matarte. Por ejemplo, una persona que estaba endemoniada, la mandaban a matar. O la sacaban de la sociedad. Y ellos están diciendo, tú tienes un demonio adentro. Estar endemoniado, eso es blasfemia. Yo no tengo demonio, dice Jesús. El deseo de Jesús era realmente de honrar a Dios y su humildad desmiente cualquier acusación de posesión demoníaca. Ya que ellos, quienes tienen a Satanás como su padre espiritual, tienen alguna de sus características, ellos van a mostrar soberbia y egoísmo. Estas cosas son evidentes y no se ven en Jesús. No hay egoísmo en él, no hay mentira en él. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son padres de la mentira porque se les ve la mentira y se ve, y de hecho se ve aquí lo que querían apedrear. Esas malas intenciones de él. El próximo punto, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Mira, esto es algo que sucede con ellos, que estaba continuamente haciendo ese daño, pensando en que todo esto si lo veo, lo creo, si no lo veo, no lo creo. Y esto es lamentablemente algo que nos sucede. Esta es otra declaración impresionante de que solamente tiene sentido si Jesús es Dios y es uno con el Padre. Esto es la Trinidad. Si uno no entiende esto, en las clases bíblicas, en el discipulado, aprendemos de la Trinidad, porque si nosotros no entendemos lo que es ese concepto, por lo menos, aunque no lo entendamos 100%, pero si lo podemos explicar, esto no nos va a hacer nada de sentido. No hace sentido, ¿cómo es posible? Pero cuando vemos por la palabra que Dios es uno, pero se subsiste en tres personas, ok, pues Él es hijo del Padre, pues estamos ahí. Jesús promete vida eterna a aquellos que guardan su palabra. Continuamos aquí. Esta es la última slide que tengo. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Cuando le mencionan a Abraham, es mencionarle a la madre. Le mencionaron algo muy sagrado a ellos. Ellos celebran a Abraham, celebran a Moisés. Esta es la tercera vez en este capítulo que Jesús usa la frase, yo soy. Yo soy el que soy. Yo fui o yo seré, yo soy todo el tiempo. El que soy, yo soy. Yo soy la frase antigua griega, que yo soy. Es el mismo término usado en la traducción griega del Antiguo Testamento para describir a la voz del zarza ardiente. La voz del zarza ardiente fue cuando Dios se le presentó a Moisés en Éxodo 3. Y le dice, cuando yo vaya a donde el faraón, ¿a quién yo le voy a decir que tú eres? Dile que yo soy el que soy. ¿Y qué es eso? Yo soy el que soy. Eso es lo más poderoso de esta parte aquí. Al usar la frase yo soy, Jesús utilizó un título divino perteneciente únicamente a Yahweh. Y te pregunto, estos fariseos que estaban ahí delante de él, ¿conocen esta frase? En lo que era el Torá, la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, y ellos se tenían esa ley memorizada. O sea, que Jesús, para colmo, está diciendo que es más grande que Abraham, está usando la frase yo soy, que es completamente sagrada para ellos, esta gente lo van a apedrear. Olvídate, ese es el colmo de los colmos. Estás tomando la frase de mi padre, estás diciendo que eres más grande que mi padre, estás diciendo que, dice, no tienes 50 años, ya has visto a Abraham, todo es físico, esta gente lo quieren apedrear, sin duda alguna. Interesante. Jesús utilizó el título divino
que está en Éxodo 3:13, como le mencioné, en Deuteronomio, y fue interpretado como tal por quienes escucharon a Jesús. La frase contiene dentro de sí mismo la afirmación más auténtica, audaz y profunda hecha por Jesús acerca de quién Él era. Yo soy. Y no es que la frase sea, es que Dios usó esa misma frase para hablar de sí mismo en Éxodos, y ellos respetaban mucho Éxodo. So ya, básicamente los cogió por el cuello, los cogió por el pelo, y esa gente estaban perdiendo su postura. Y de esa manera querían apedrearlo, querían matarlo, pero como no había llegado el tiempo, Jesús fue y se escondió. Qué interesante. Eso, ahí con eso terminamos lo que es el capítulo 8 de Juan. Estamos ahí estudiando y continuamos haciendo eso poco a poco. La palabra de Dios es tremenda, es sagrada, es rica y nos ayuda a todo, a todo. Y estudiarla de esta manera poco a poco nos ayuda a entender. Por ejemplo, cuando la semana pasada hablamos de la mujer adúltera y decimos, wow, pero pasó esto, pasó lo otro, Jesús la perdonó, pero aquello, pues eso nos ayuda a poner todo en contexto. Y eso fue lo que hicimos hoy. Continuamos ahí, si Dios nos permite, la semana que viene vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Alguna otra pregunta o algo así? Muy bien, comentario. Ok, bueno. ¿Cuál es el anuncio? Dígame. A los hermanos que están conectados, Dios me los bendiga. No se olviden que los domingos estamos de 11 a 12 en la 1215 Old Hickory Tree. Conéctense a las 10:55 para que escuchen la adoración. Si pueden llegar, lleguen. O sea, aquí con nosotros compartiendo. Perfecto. Tengan buenas noches, Dios me los bendiga. Perfecto, y nos tomamos un café, nos tomamos un té, nos saludamos, escuchamos palabra de Dios. Sea la reunión de la iglesia. Cerramos en oración. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia, mi Señor amado. Gracias, Padre, por darnos esta palabra, por darnos la vida eterna, por darnos los recursos que necesitamos, mi Señor Jesús. Te pido que este estudio que hemos hecho, Padre, que sea un estudio que nos ayude a poder acercarnos a ti, a poder continuar aprendiendo y desarrollar ese amor por la palabra tuya, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Te pido que nos permitas tener un buen resto de noche, descansar, un buen resto de semana, que nos podamos volver a encontrar aquí y continuar aprendiendo de tu palabra. Gracias por los hermanos que se han conectado, los que van a ver la grabación luego, los hermanos que hemos llegado. Gracias, Padre Santo, porque tú eres misericordioso y eso tú lo permites, Señor. Estamos muy agradecidos, te amamos, te bendecimos y lo pedimos así en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén, amén y amén. Bendiciones a todos, que el Señor los guarde, que puedan descansar. Gracias por conectarse y querer escuchar palabra de Dios. Nos volvemos a conectar acá en el nombre del Señor la semana que viene, miércoles, como dijo el hermano, domingo. Estamos acá de vuelta. Bendiciones.